Y nos encontramos con el doctor Iván Darío Moreno, quien viene a presentarnos este libro que se llama La hormona de la compasión. La verdad, un tema muy particular, el que él le ha tomado mucho tiempo para llevar a cabo esta investigación y empezar a desarrollar este concepto. Doctor Iván Darío, hablemos de cuál es la hormona de la compasión. ¿Existe, se comprueba o la tenemos todas desarrollada? ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que esta es una introducción a la inteligencia emocional transpersonal. La inteligencia emocional pues siempre se ha estudiado desde la psicología. Pero en este libro se trata desde la biología. Entonces yo lo que he hecho es estudiar todos los investigadores y científicos que han estudiado lo que se llaman las moléculas de la emoción. Entonces la conclusión es que todas las emociones son moléculas, todas. Y digamos que entender eso es muy importante. ¿Por qué? Para empezar a gestionarlas. Entonces, la primera parte del libro se trata de eso, se trata de entender cómo funcionan las emociones desde el punto de vista biológico, cómo funciona el cerebro, por la interacción entre el cerebro y precisamente el cuerpo a través de todas estas moléculas, entender qué son las emociones ya desde ese punto de vista. La segunda parte del libro habla más allá, habla de lo que se llama la inteligencia emocional transpersonal, o sea que va más allá de lo biológico. Y esa es la parte, digamos, de pronto la más interesante. ¿Por qué? O la más novedosa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a toda la literatura que yo he revisado, la investigación de otras personas, hay una hipótesis que habla que nuestro ADN primigenio tenía 12 hebras de ADN, 12, no 2. Entonces, y digamos la hipótesis dice que todo ese ADN que hoy en día se llama basura o no codificado son los fragmentos de las otras 10 hebras. Y lo interesante es que esta hipótesis decía que, o dice más bien, que en ese ADN primigenio cuando tenía 12 hebras, hacía que se secretara una hormona en la glándula del timo que queda al lado del corazón, cuya función era transmutar las emociones negativas en positivas de forma orgánica y natural. Entonces esto es muy emocionante, o sea, es emocionante pensar de que esto pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque significaría de que si yo estaba molesto, con ira, la hormona hacía el trabajo de cambiarme el estado de ánimo a un estado, digamos, compasivo. Hablamos de una combinación, lo que decíamos ahorita extra el micrófono, una combinación total, una unión entre las emociones y el cuerpo, o sea, las hormonas, la parte química, la parte biológica del ser humano. No son, digamos, hechos aislados que se deben tratar ni desde el ámbito de la medicina ni desde el ámbito de la psicología, sino que son cosas que van ligadas una a la otra. Sí, digamos que actualmente nosotros tenemos dos hebras de ADN, ¿sí? Pero no existe en nuestra química una hormona que transmuta, ¿sí? ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, hay hormonas que hacen que un niño se vuelva hombre, pero no es que un niño se duerme y dice mañana voy a ser hombre y lo haga conscientemente y haga que el cuerpo se transforme en un hombre, o sea, que crezca, que tenga vellos y todas esas cosas, o tenga barba. O sea, usted no lo hace conscientemente, o sea, el cuerpo lo hace, porque hay hormonas, hay sustancias para eso. Aquí pasa exactamente lo mismo. Según la hipótesis, había una hormona que le cambiaba a usted el estado de ánimo de pasar de la rabia o la ira a estar en un estado de paz y armonía. O sea, usted no tenía que pensar ni esforzarse por eso. El timo lo generaba con esta hormona. Por eso se llama la hormona de la compasión. Eso es lo que dice la hipótesis. Entonces la hipótesis dice, ¿qué pasaría si todo ese ADN basura o ese ADN no codificado se pudiera otra vez reconfigurar en nosotros? ¿Y podría reconfigurarse? La hipótesis dice que sí. ¿Y cómo?
Y aquí está lo más curioso. La hipótesis dice que la reconfiguración digamos, sería un efecto de uno trabajar la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Todos pues llevamos culpas de lo que sea. Entonces, si yo trabajo en la culpa, eso lo que me va a hacer es desbloquear muchas cosas y al mismo tiempo va a incidir en ese ADN decodificado basura y va a hacer de que se reconstruya. Eso es lo que dice la hipótesis. Otra de las cosas muy interesantes que yo logro entender de este importante documento es el tema de las neuronas. Siempre neuronas, cerebro, pero se plantea algo que usted creo que lo ha tocado en otros escenarios y es como también hay, digamos, neuronas en el corazón e incluso en parte de lo que es el sistema gástrico o digestivo, más bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lograron llegar a eso? ¿Y qué incidencias tienen estas neuronas? ¿Si funcionan lo mismo que las otras o tienen una función distinta? Sí, así es. O sea, se han encontrado neuronas, pues obviamente en el cerebro, en el corazón y digamos, en los intestinos. ¿Sí? Es más, en los intestinos es donde se producen muchas hormonas relacionadas con esas moléculas de la emoción. ¿Sí? Tenemos prácticamente 3 esos redes neuronales en el cuerpo, ¿sí? Que se están comunicando. Entonces, precisamente en el libro también hablo de eso. Las neuronas es ya el nivel del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente volviendo al tema de la culpa, ¿sí? Entonces, toda la información se graba de una forma emocional en todas esas neuronas. Entonces, en pocas palabras, muchos de nuestros recuerdos están en su estómago. ¿Sí? Mucha información está en su vientre. Por eso es que a veces nos duele el estómago. No es tanto por la comida, sino por algo que está pasando en su mente. ¿Sí? Entonces, precisamente el libro habla de eso, de que realmente nuestro cuerpo humano es tan complejo y poco entendido que ni siquiera los mismos, digamos, especialistas en medicina logran entender la complejidad. Todo esto también, digamos, tiene que ver, lo logro entender como que algo lleva a otra cosa, una cosa va llevando a la otra, esta unión indiscutible de lo neurológico con lo físico, con las emociones, lleva sin duda alguna al tema de la salud mental también. El tema de no solamente salud mental como lo determinan muchos, que es suicidio, que de hecho es algo muy grave, sino también la tristeza, la angustia, la desesperanza, todo esto va, digamos, también desembocando. Y eso ahí. Es un punto importante y eso también se habla en el libro, y es que tenemos actualmente 2 perspectivas, la perspectiva de Oriente y la perspectiva de Occidente de cómo miramos nuestro cuerpo humano. Entonces, en Oriente, cuando hablo de Oriente, estoy hablando de la antigua India, la antigua China, todo eso. Ellos miraban el cuerpo integral, mente y cuerpo es una sola cosa. Como debe ser. En cambio, en Occidente separaron en la mente del cuerpo, por eso existen los psicólogos y los médicos. ¿Sí? Claro. Entonces, y la psiquiatría también. Exacto, pero lo separan. Y resulta que con todas las investigaciones se han dado cuenta de que los orientales tenían razón. Y también incluso, doctor, se habla, por eso se encuentran especialistas cardíaco, neurólogo, casi que el mismo cuerpo en la medicina se va fragmentando. Pero en la medicina occidental, en cambio en la medicina oriental no existe eso, no existe esa diversificación, porque ellos lo que entienden el cuerpo es como un sistema integrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad es el resultado de un desequilibrio de uno como un todo. Claro. ¿Sí? Y la medicina oriental es muchísimo más antigua que la occidental. Muchísimo más antigua. Los libros antiguos de los orientales, usted ve los dibujos, es impresionante todo lo que ellos sabían y cómo ellos trataban la enfermedad. ¿Cómo vamos a llegar ya al tema de que deje de ser una hipótesis y podamos tener ya algo, digamos, aceptado por la comunidad científica occidental? Digamos que el papel de la academia es precisamente empezar a investigar estas cosas, ¿sí? Empezarlas a investigar, empezar a debatir sobre eso. Curiosamente han encontrado células, ya las han encontrado que tienen 4 hebras.
¿sí? Ya las han encontrado. Entonces, eso significa que sí es probable de que exista un ADN de 12. Un pequeño consejo, ya para terminar, ¿cómo lograr uno manejar las emociones? El libro tiene una fórmula para el perdón a sí mismo. Lo tiene, es un ejercicio práctico, es decir, práctico pero muy profundo. ¿Sí? Porque no es fácil uno perdonarse a sí mismo. El libro lo tiene y la idea es que uno empiece a desarrollar el amor propio. Y el amor propio es perdonarme a mí mismo. ¿Sí? Eso es un proceso que uno tiene que hacer. Entonces la invitación es esa, que como que miren hacia adentro, porque si yo logro, digamos que logro perdonarme a mí mismo, voy a tener la capacidad de perdonar a los demás. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿En librerías colombianas o en el extranjero? ¿Y cómo lo encuentran ustedes en las redes sociales? Bueno, yo me encuentro en todas mis redes sociales como @profe Iván Moreno. @profe Iván Moreno en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, tenemos muchísimas. Ahí ustedes pueden buscar el libro porque tenemos toda una serie de personas que están todo el tiempo, las 24/7, contestando. Entonces ustedes digan, no, yo quiero conseguir la hormona de la compasión, ahí les van a decir cómo conseguirlo. También les recomiendo que vean mi canal de Sion TV Internacional por YouTube, porque ahí también tengo programas en la parte de neuroeducación. ¿Cómo se escribe? Sion con Z, Sion con Z TV Internacional. Ahí también tengo muchos programas sobre la parte de neuroeducación y otros temas también. Muchas gracias por su tiempo. Un libro recomendado, La hormona de la compasión, del doctor Iván Darío Moreno. Ya saben, lo pueden encontrar en sus redes sociales. Y pues es un documento corto, pero bastante profundo, que yo sé que a algunos les va a ayudar a resolver muchas de sus dudas. Muchísimas gracias. Ya saben, pueden seguirnos en www.elquindiano.com, en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como @elquindiano.com. Hasta la próxima.